Hola niños, bienvenidos a un nuevo video. Salmo 145, versículo 3 dice: Grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Grande es nuestro Dios, digno de toda alabanza, y nada ni nadie se puede comparar a Él. Por eso ahora te invito a que juntos alabemos a nuestro Dios grande. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. La Biblia dice así, la Biblia dice así. Segunda de Corintios 8, versículo 12 dice: Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. De lo que tenemos, eso demos, hagámoslo con entusiasmo, pues será recibido por Dios. Por eso ahora te invito a que con mucho entusiasmo ofrendemos al Señor. En este video comenzaremos a hablar acerca de la iglesia. Iglesia se puede definir como comunidad de verdaderos creyentes de todos los tiempos. Este término, el término iglesia, también se usa para aplicarlo a aquellos por quienes Cristo murió, aquellos que fueron salvos por la muerte de Cristo, ya que la iglesia fue adquirida por Cristo a precio de su sangre. Y como dije, se refiere a todos los creyentes de todos los tiempos, creyentes del Antiguo Testamento y creyentes del Nuevo Testamento. Tan grande es el plan de Cristo para la iglesia que ha puesto a su Hijo como máxima autoridad de esta. Eso lo encontramos en Efesios 1, versículo 22, que dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. En Efesios 5, del versículo 21 al 33, nos habla acerca del matrimonio, pero versículos como el 25 y el 29 nos hablan acerca de Cristo y la iglesia. El 25 dice: Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y el 29 dice: Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Cristo es la máxima autoridad de la iglesia para beneficio de la iglesia, ya que Cristo la ama, la cuida y la alimenta.
En el Nuevo Testamento, iglesia simboliza diversos conceptos como el cuerpo de Cristo, como esposa y como templo, entre otros conceptos más. La ocupación principal de Cristo en estos tiempos es edificar la iglesia. Cristo mismo edifica la iglesia. Y la iglesia se edifica por medio de los ministerios. Ministerios como los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ya que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Pero este proceso en el que Cristo edifica la iglesia es la continuación del patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, en el cual llamó a las personas a sí mismo para que sean una asamblea que adora delante de Él. En el Antiguo Testamento encontramos indicaciones que nos enseñan o que nos demuestran que Dios pensaba de su pueblo como una iglesia, un pueblo reunido con el propósito de adorar a Dios. Ahora un pequeño paréntesis. Necesito que presten toda la atención que puedan reunir, que abran bien sus oídos y escuchen muy atentamente lo que les voy a decir, porque es un poquito complicado, ya que hay palabras que no vamos a entender porque no están en nuestro idioma o a lo mejor no la conocemos. Y para que entiendan tienen que estar muy atentos y escuchar muy bien. Así que, ¿preparados? Empecemos. Cierra paréntesis. En Deuteronomio 4:10 el Señor le dice a Moisés: convoca al pueblo para que se presente delante de mí. La Septuaginta traduce la palabra convocar del hebreo kajar con el término griego eclesiazo, que es reunir una asamblea. En el Nuevo Testamento podemos encontrar el término también griego, que es eclesia, con K. Este es asamblea de gente llamada. Interesante, ¿no? Los reformadores procuraron definir la palabra iglesia como el conjunto de los creyentes o los grupos de creyentes que se reúnen para adorar a Dios y dar testimonio del Evangelio, practicando los sacramentos que Jesús instituyó. Según este concepto, cada iglesia debe ser fiel a la palabra de Dios, la Biblia, y sentirse unido de un modo espiritual a la cabeza que es Cristo. Efesios 4, del versículo 13 al 16, dice así, ya para ir terminando. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Antes de leer el 16, ¿cuántos quieren llegar a ser igual a Cristo? ¿Cuántos quieren llegar a ser maduros, llegar a ser como Cristo, parecerse a Él, predicar la palabra con amor, no confundirnos con el mundo, no caer en los engaños y mentiras del mundo, sino que seguir una línea recta que es parecernos a Cristo? Yo lo quiero. ¿Ustedes lo quieren? El versículo 16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cada parte, cada persona que forma la iglesia es un cuerpo. Cada persona es un hermano. Cada creyente es un hermano más y crecemos juntos con nuestro hermano, con nuestro amigo. Crecemos juntos. Y cuando el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Cuando está unido, como lo veíamos la semana pasada con la tía Eli, cuando está unido el cuerpo, crece en amor y sano. Vamos a orar.
Papá, gracias por este día, gracias por cada uno de los niños que están viendo este video. En esta hora te quiero pedir que tú los bendigas, que tú los curas, que tú los sanes, que tú los ayudes, Señor, en cada proceso que tengan que pasar. En esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu iglesia, por este plan tan hermoso, papá, tan hermoso que nos ayuda a crecer junto con un hermano, que nos ayuda a aprender junto con un hermano. Muchas gracias, papá, y enséñanos cada día a parecernos más a ti. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado la hora de la actividad, y la actividad va a ser esta. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Una imagen a la cual ustedes van a tener que pintar las letritas, la iglesia, y van a tener que encontrar estas palabras y reemplazarlas con los números que están abajito. Esa va a ser la actividad, muy sencilla y muy cortita. Pueden pintarla, pueden expresar su creatividad en esta hojita. Un abrazo muy grande, un beso muy grande, los queremos mucho, adiós.